las versiones yo que no vamos. digo nada. Todo esto de los convenios es un tema de ellos, pero yo lo que estoy deseando desde el principio que nos explique, porque aquí lo que se está viendo es si era una buena madre o una mala madre, porque desde hace 7 años no veía a sus hijos. A mí eso es lo único que me puede interesar, porque era realmente lo que se hablaba en la sociedad y en los corrillos, ¿no? Esta es muy mala, lo que se ha criticado, que no vea a los hijos. El perfil que nos han dibujado de No, ella. no, perdona, hemos visto a su perfil que nos hija han en dibujado, Supervivientes, bueno, sí. llorando, Sí. mamá, llámame, quiero ver a mi madre, tenemos que hablar, o sea, Pero resulta y que ella, se entera, y pero mi madre resulta me que ha esa dicho... chica, resulta que esa chica que tiene ya 25 años se entera No, de que pero- su madre ha intentado suicidarse y no levanta el teléfono. Esa chica cuando viene de Supervivientes ¿Pero cuándo no se levanta el enteró? teléfono para buscar a su madre. Y habrá que escuchar la versión que tiene Rocío Pero si Carrasco creo que llamó a de su esas madre. No, pero habrá que escuchar la versión de Rocío Carrasco. Pues yo estoy solamente digo que hay que deseando escucharla. escuchar la Hay que versión de escucharla, Rocío Flores. que luego a lo mejor y de toda la se familia le da la razón a Moedano, Rocío porque Flores, esta no lo sé. se ha puesto, o sea, Rocío Carrasco se ha puesto en contra, ha dado por todos los lados, no ha dejado a Está uno contando su verdad. títeres. A ella le han dado durante Pero 25 años, Pero ¿eh? es que Tenemos a muy mala todos, memoria. y entonces cuando empiecen a hablar todos los demás, Que hablen. después de 22 estoy años, deseando muchas escuchar veces a la todo el mundo. memoria y lo que cuentas ya es una versión Carmen, el que problema es está que llena toda su de historia rencores, está de judicializada. historias. Entonces ella lo único que está haciendo es mostrar documentos judiciales. Si eso tampoco nos Pero vale, que es que eso documentos no es la- médicos, Yo no- informes yo no de creo peritos, que a España- de O sea, Quizá el psiquiatras. problema, Yo Isabel, no al creo fin y que a al cabo, es España le una de las interese consecuencias, cómo perdóname, firmaron. Carmen, una de las consecuencias Voy a preguntar, no sé si has visto que ya, hija, las puertas entre Rocío madre y Rocío hija están cerradas y que no parece que haya marcha atrás. Mira, mejor, o sea, si esta Rocío madre hubiera dejado de hacer daño antes y de montar todo esto después de 24 años, pues no hay derecho el sufrimiento que está generando en tanta gente. Es que ha dicho Pero que va no va a ser feliz nunca, porque ya tiene a su Fidel, tiene todo lo que quiere, según ella, y veo yo que sigue igual de infeliz, porque nunca está preparada para hablar con sus hijos ni para hablar con nadie. Lo único que quiere es el show off que está montando. Y que no, yo no sé por qué hablo, pero parece que sea mi familia, y me importa Hombre, tres. pero al final es pero me un- parece algo muy público. injusto por sus hijos, muchísimo, por los dos, porque parece que tenga solo una hija y no se ha preocupado de ninguno de los dos, y encima quiere hacer ver que es que ha sido tan desgraciada que no podía preocuparse por sus hijos. Anda. Es lo que decía la hija, que el daño Ha está tenido hecho. todo, ha tenido dinero, digo ha tenido porque ahora no lo sé, ha tenido todo para vivir bien y feliz, sin necesidad de quitarse a sus hijos del medio. Hay personas que dicen en voz alta lo que miles de personas piensan en silencio, personas que no necesitan un plató, que no dependen de un titular para pagar sus facturas, que no tienen nada que ganar siendo polémicas y que aún así abren la boca y dicen exactamente lo que la mayoría calla por miedo a la reacción. Carmen Lomana es una de esas personas. Y lo que ha dicho sobre Rocío Carrasco es una de esas cosas que cuando las escuchas por primera vez te producen un escalofrío. No porque sean crueles, no porque sean injustas, sino porque son exactamente lo que llevas tiempo pensando y no te habías atrevido a decir en voz alta. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de valentía, de la valentía de decir lo que muchos piensan cuando decirlo te convierte automáticamente en el enemigo. Vamos a hablar de Carmen Lomana, de Rocío Carrasco y de una de las historias más polarizantes que ha dado la televisión española en los últimos años. Sin eufemismos, sin medias tintas y con una pregunta al final que quiero que respondas en los comentarios porque hoy necesito saber en qué lado estás. Empecemos. Carmen Lomana se puso delante de un micrófono y dijo algo que nadie esperaba. Dijo que Rocío Carrasco es la responsable de su propia guerra familiar. Dijo que lo que se construyó mediáticamente alrededor de ella rozaba lo pornográfico y lo vergonzoso. Dijo que estaban jugando con los sentimientos de la gente, y específicamente con las mujeres. Y dijo que esas cosas se arreglan en casa, en los juzgados, con los hijos, con la familia, pero no delante de millones de espectadores bajo contrato económico. Cuando terminó de hablar, las redes explotaron. Hubo gente que la aplaudió, gente que llevaba meses queriendo escuchar exactamente eso de boca de alguien con la visibilidad suficiente para que se escuchara. Y hubo otra gente que la atacó con una brutalidad que en sí misma es parte de la historia que vamos a contar hoy.
La llamaron oportunista. Le dijeron que no sabía de lo que hablaba. Le preguntaron con sorna si era madre. Le dijeron que se metiera en sus asuntos y yo me hago una pregunta muy sencilla. Si lo que dijo Carmen Lomana era tan obviamente incorrecto, tan fácilmente rebatible, tan claramente injusto, ¿por qué la reacción fue tan violenta? ¿Por qué no le respondieron con argumentos? ¿Por qué la respuesta no fue un análisis sereno de por qué estaba equivocada, sino un ataque directo a su persona, a su aspecto, a su vida privada? Cuando alguien te ataca a ti en lugar de atacar tu argumento, generalmente es porque tu argumento no tiene una respuesta fácil. Guarda eso en la cabeza porque vamos a volver a ello. Pero antes de entrar en el fondo de todo esto, necesito hablar un momento de quién es Carmen Lomana y por qué lo que ella dice tiene un peso específico diferente al de muchas otras opiniones que circulan por los platos de televisión. Carmen Lomana no es una colaboradora de Magazine, no es una tertuliana que cobra por estar en el plató y que necesita el titular del día para que la sigan llamando la semana siguiente. No es alguien cuyo sustento depende de estar en el lado correcto de la opinión pública en cada momento. Carmen Lomana es una empresaria, es una figura social con un perfil propio construido durante décadas y es una mujer que cuando habla de algo lo hace porque tiene una opinión formada y porque se siente libre de expresarla. Esa independencia económica y mediática es crucial para entender por qué sus palabras pesan diferente. Cuando alguien que vive de los programas de corazón critican a una figura como Rocío Carrasco, puedes preguntarte si lo hace porque creen en lo que dice o porque en ese momento le interesa estar en ese bando. Pero cuando alguien como Lomana, que no necesita ese titular, que no depende de esa polémica, que podría perfectamente no decir nada y seguir con su vida sin que le afectara absolutamente nada, cuando alguien así se sienta y dice lo que dijo, el nivel de credibilidad de esa opinión es completamente diferente. Porque no hay incentivo oculto, porque no hay contrato detrás, porque no hay ningún productor diciéndole que ese es el ángulo que necesitan para esa tarde. Lo que hay es una mujer que piensa algo, que tiene los argumentos para sostenerlo y que decide decirlo aunque sepa perfectamente lo que va a pasar después. Eso no es oportunismo. Eso es exactamente lo contrario del oportunismo. El oportunismo hubiera sido quedarse callada, aplaudir como todo el mundo y recoger los beneficios del aplauso fácil. Lo que hizo Lomana tiene otro nombre, se llama valentía. Ahora bien, para entender por qué sus palabras generaron semejante terremoto, necesitamos recorrer la historia completa. Porque hay mucha gente que lleva años siguiendo este tema con lupa y hay otra gente que se ha incorporado más tarde y que a lo mejor no tiene todo el contexto. Y el contexto aquí es absolutamente fundamental. Rocío Carrasco es hija de Rocío Jurado, una de las artistas más queridas de la historia de la música española. Eso le da desde el principio un capital emocional enorme con el público. Su madre fue adorada por generaciones enteras de espectadores y ese amor se transfirió automáticamente a su hija. Luego estuvo casada durante años con Antonio David Flores, el padre de sus dos hijos, Rocío y David. La relación terminó mal, muy mal, con una separación llena de conflictos públicos, de batallas judiciales, de declaraciones cruzadas en televisión, de libros, de reportajes y de años de guerra mediática que tuvo a media España eligiendo bando. Durante mucho tiempo el relato dominante fue el de Antonio David como el villano de la historia. Era el exmarido, el que supuestamente la había hecho sufrir, el que aparecía en los programas de corazón contando su versión y ganando dinero con ello. Rocío Carrasco, por su parte, guardó silencio durante años. Un silencio que muchos interpretaron como dignidad y que otros, menos, interpretaron como estrategia. Y entonces llegó el documental. Y con el documental llegó algo que este país no había visto en televisión en mucho tiempo. Una mujer contando su historia en primera persona, con lágrimas, con detalles, con una narrativa construida con una precisión y una potencia emocional que arrasó con todo. Las audiencias fueron brutales, las redes sociales ardieron, los programas de televisión no hablaban de otra cosa, y quien se atrevía a cuestionar cualquier detalle del relato era inmediatamente señalado, cancelado, porque había un contrato económico de por medio. Le resultaba truculenta, que le parecía que estaban instrumentalizando el dolor,
real o no, para fabricar contenido televisivo que generaba audiencia y dinero para una cadena, que las historias de familia, por dolorosas que sean, tienen lugares más apropiados que el prime time de la televisión más vista del país, y que lo que le molestaba especialmente era el uso que se estaba haciendo de todo aquello en relación a los hijos, porque había 2 menores, ya adolescentes en ese momento, que llevaban años en medio de una guerra que no habían elegido, y que cuando se les daba voz decían cosas que no encajaban perfectamente con el relato que se estaba construyendo. Eso dijo, con esas palabras, con esa crudeza, sin pedir perdón y sin retractarse. Y ahora te pregunto directamente a ti que estás viendo esto. ¿Alguna vez pensaste algo parecido mientras veías todo aquel espectáculo y no te atreviste a decirlo? Escribe en los comentarios, Lomana tenía razón, si en algún momento pensaste algo similar. O escribe, Lomana se equivocó, si crees que lo que dijo fue injusto e incorrecto. Quiero ver ese número. Quiero saber cuánta gente había pensando esto en silencio, porque lo que ocurrió en las redes cuando Lomana habló es muy revelador. Hubo 2 reacciones completamente opuestas y ambas son igualmente interesantes para entender lo que de verdad estaba pasando. Por un lado, cientos y cientos de personas que estallaron en aplausos. Gente que llevaba meses sintiéndose sola en su opinión, que veía cómo el consenso mediático aplastaba cualquier voz discordante, que había intentado en alguna conversación con amigos o familiares matizar algo de lo que se estaba contando y había recibido una respuesta demoledora. Gente que de repente veía que no estaba sola, que había alguien con visibilidad y con criterio propio que ponía en palabras exactamente lo que ellos sentían. El alivio de esas personas era palpable. No es odio a Rocío Carrasco, es simplemente la necesidad humana de que alguien valide tu perspectiva cuando llevas tiempo sintiéndote aplastado por la contraria. Y por otro lado, la reacción que ya hemos mencionado. Los ataques personales. La palabra oportunista repetida hasta el infinito. Las preguntas retóricas sobre si había sido madre alguna vez, como si el hecho de no haber parido te inhabilitara permanentemente para tener una opinión sobre cualquier conflicto familiar. Los insultos directos, la crueldad en su forma más pura y más reveladora, porque fíjate en algo que es muy importante. Cuando alguien tiene un argumento sólido para rebatirte, te rebate con ese argumento. Te dice, te equivocas en esto, los hechos son estos otros, la realidad es esta y no aquella. Cuando alguien no tiene ese argumento disponible, cuando la razón no está claramente de su lado, recurre al ataque personal. Te dice que eres una momia, te dice que eres una oportunista, te dice que te metas en tu sarcófago, no dice que estás equivocada en los hechos, dice que eres mala persona por tener esa opinión. Y esa diferencia entre atacar el argumento y atacar a la persona es exactamente la diferencia entre tener razón y no tenerla. Lomana no respondió a los ataques, no bajó al barro, no entró en la guerra de insultos que algunos claramente esperaban. Siguió diciendo lo que pensaba, siguió manteniendo sus posiciones, siguió apareciendo en los medios con la misma opinión, sin modificarla un milímetro, en función de la presión social recibida. Y eso, en el ecosistema mediático español, donde todo el mundo está constantemente recalibrando sus posiciones en función del viento que sopla, es algo que merece un reconocimiento explícito. Hay algo muy específico que dijo Lomana, que creo que es el punto más interesante de todo su análisis y al que no se le ha prestado suficiente atención. Dijo que estaban jugando con las mujeres, no con el público en general, con las mujeres específicamente, que habían construido todo el relato sobre una base emocional que activaba resortes muy profundos en muchas mujeres, que conectaba con experiencias reales de muchas personas y que eso hacía casi imposible cuestionarlo sin parecer que estabas cuestionando precisamente esas experiencias reales. Esa es una trampa muy inteligente y muy eficaz, porque mezcla lo verdadero con lo que se está contando, de manera que criticar lo segundo parece automáticamente negar lo primero. Y Lomana fue la única que señaló esa trampa con esa claridad. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que el relato se construyó de una manera que hacía imposible el debate? Escríbelo en los comentarios, porque esta es una pregunta que va mucho más allá de Rocío Carrasco y que dice algo muy importante sobre cómo funciona la televisión y la opinión pública en este país.
Pero ahora viene el bloque más importante de todo lo que vamos a contar hoy. Porque hay algo que el tiempo hace de manera implacable e igualitaria con todo el mundo. El tiempo pone cada cosa en su sitio. El tiempo le da o le quita la razón a quien la tiene o no la tiene. Y en este caso, lo que el tiempo ha hecho con las posiciones de Carmen Lomana es, cuanto menos, muy revelador. Pensemos en lo que Lomana cuestionó. Cuestionó la autenticidad del espectáculo. Cuestionó que aquella televisión fuera el lugar adecuado para aquella historia. Cuestionó la relación con los hijos como elemento central del relato. Cuestionó si todo aquello iba a tener las consecuencias que se prometían implícitamente. ¿Y qué ha pasado? La docuserie que arrancó con audiencias históricas acabó siendo retirada. El proyecto televisivo que se construyó alrededor de Rocío Carrasco fue perdiendo fuerza de manera acelerada. Las audiencias cayeron. La cadena dejó de apostar por ese contenido con la misma intensidad. Los proyectos posteriores no funcionaron. Y la relación con sus hijos, que era el elemento más doloroso de toda la historia y el que más se utilizó como argumento emocional, sigue sin estar resuelta. Rocío Flores sigue siendo una presencia mediática activa, con una postura que no ha cambiado en lo esencial. El tiempo que iba a curar todo, la televisión que iba a ser el instrumento de esa sanación, no ha producido los resultados que se anunciaban. No estoy diciendo que Lomana tuviera razón en todo. Estoy diciendo que muchas de las cosas que cuestionó, que en su momento parecían las opiniones de alguien que no entendía nada o que directamente quería hacer daño, han resultado ser preguntas mucho más legítimas de lo que entonces se quería reconocer. Y aquí está la pregunta incómoda que nadie quiere hacerse, pero que es la más honesta de todas. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de silenciar a las personas como Lomana, que hacían preguntas incómodas, hubiera habido un debate real, con argumentos, con respeto, con la posibilidad de que distintas perspectivas coexistieran? ¿Habría sido mejor para todo el mundo, incluida Rocío Carrasco? Porque hay algo muy curioso en cómo funciona el silenciamiento. Cuando se prohíbe o se hace socialmente imposible una perspectiva, esa perspectiva no desaparece. Simplemente se va al subsuelo. La gente la sigue pensando, pero ya no la dice en voz alta. Y eso no resuelve nada, no genera comprensión, no acerca posiciones, solo genera resentimiento acumulado, que en algún momento explota de la manera menos constructiva posible. Todo lo que Lomana dijo en voz alta, toda esa crítica que le cayó encima por decirlo, era exactamente lo que millones de personas en este país estaban pensando calladas. Y la prueba de que era así son las audiencias caídas, son los proyectos fallidos. Es el hecho de que cuando el consenso mediático forzado se relajó un poco y la gente pudo empezar a expresar libremente lo que pensaba, resultó que muchísimas personas habían estado pensando algo mucho más parecido a Lomana que al relato oficial. Eso no significa que Rocío Carrasco sea una mentirosa. No lo estoy diciendo. No es lo que estoy diciendo y no es lo que Lomana dijo tampoco, aunque muchos quisieron interpretarlo así. Lo que sí estoy diciendo es que había preguntas legítimas que no se podían hacer, que había perspectivas válidas que estaban siendo aplastadas, que el debate que necesitaba este país sobre esta historia concreta nunca tuvo lugar porque el ambiente no lo permitía, y que Carmen Lomana fue una de las pocas personas con la visibilidad y la independencia suficientes para señalar eso. Aquí tengo que hablar de algo que me parece absolutamente fundamental y que está en el centro de todo lo que ha rodeado esta historia desde el principio. Existe en el debate público español sobre estos temas un mecanismo muy sofisticado de silenciamiento que funciona de la siguiente manera. Se establece un relato oficial, un relato que tiene una parte que es verdad, que conecta con experiencias reales de mucha gente, que activa emociones profundas y legítimas, y entonces se mezcla esa parte verdadera con una narrativa más amplia, que incluye elementos que son discutibles, que tienen aristas, que admiten perspectivas diferentes. Y la trampa está en que cuestionar cualquier parte de esa narrativa más amplia queda automáticamente asimilado a negar la parte verdadera. Te conviertes en enemigo de la causa, pasas a ser parte del problema. Cualquier matiz que introduces es interpretado como un ataque.
Ese mecanismo es muy efectivo a corto plazo para silenciar voces discordantes, pero es devastador a largo plazo para el debate público porque elimina la posibilidad de la complejidad, elimina la posibilidad de decir algo como «esto es verdad, pero aquello otro necesita más análisis». Elimina la posibilidad de tener empatía por más de un lado al mismo tiempo. Y eso empobrece a todo el mundo, incluidas las causas que ese mecanismo dice defender. Lomana no dijo que Rocío Carrasco era mala persona. No dijo que sus experiencias no fueran reales. No dijo que el dolor que mostraba fuera falso. Lo que dijo es que la forma que se eligió para contar esa historia, el formato, el contrato, el prime time, la cadena, los lloriqueos medidos para máximo impacto emocional, le parecía un espectáculo comercial más que una herramienta de sanación o de justicia, y que usar el dolor, cualquier dolor, como producto televisivo le parecía éticamente cuestionable. ¿Puedes estar en desacuerdo con eso? Sí, puedes. Es una posición discutible. Hay quien diría que dar visibilidad a ciertas historias en televisión tiene un valor social independientemente del formato comercial en que se haga. Hay quien diría que si eso ayudó a iniciar conversaciones importantes en este país sobre determinados temas, el formato importa menos que el efecto. Esos son argumentos válidos. Eso es un debate legítimo. Lo que no es un debate legítimo es llamarle a Lomana momia oportunista y decirle que se meta en su sarcófago. Eso no es un argumento, eso es miedo. El miedo a que alguien con suficiente visibilidad y suficiente independencia esté diciendo en voz alta lo que muchos están pensando y que ese pensamiento gane terreno. Y lo ganó. Vaya si lo ganó. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que en este país hay temas sobre los que no se puede tener una opinión diferente a la oficial sin ser atacado? Escribe sí si crees que existe ese doble rasero, que hay relatos que son intocables y que quien los cuestiona paga un precio social desproporcionado. Escribe no si crees que el debate ha sido libre y que las críticas a Lomana estaban justificadas, porque esto va mucho más allá de Rocío Carrasco y Carmen Lomana. Va sobre cómo funciona la opinión pública en este país y sobre quién decide qué se puede decir y qué no. Ahora quiero hablar de la gente que aplaudió a Lomana, porque esa gente existe, es numerosa, y sus razones merecen ser escuchadas con el mismo respeto que las razones de quienes discrepan. Hay personas que llevan años siguiendo esta historia con la sensación de que el relato oficial no encajaba del todo con lo que ellas observaban, que había preguntas sin respuesta, que había contradicciones que nadie quería señalar, que había una narrativa muy limpia y muy ordenada que la realidad de las relaciones humanas, que siempre es desordenada y compleja y contradictoria, raramente produce, y que cuando intentaban compartir esas dudas eran inmediatamente aplastadas. Hay personas que conocen de cerca situaciones familiares complejas, separaciones duras, conflictos con hijos, guerras entre exparejas, y que saben perfectamente que en esos contextos raramente hay un héroe absoluto y un villano absoluto, que la realidad de esas situaciones tiene capas y matices y verdades parciales y perspectivas distintas que no caben en el formato de una docuserie de televisión con un protagonista y un antagonista claramente definidos, y que cuando alguien presenta una historia de ese tipo con esa limpieza narrativa, la experiencia vital les dice que algo se está simplificando en exceso. Hay personas que valoraron específicamente la mención a los hijos, porque los hijos son los grandes ausentes de este tipo de historias cuando se cuentan en televisión y al mismo tiempo los que más las sufren. Son los que no pueden dar su consentimiento real para que sus familias se conviertan en contenido de entretenimiento. Son los que tienen que volver al colegio al día siguiente de que su padre o su madre hayan estado llorando en prime time, delante de millones de personas. Son los que crecen sabiendo que su historia familiar más dolorosa está archivada en YouTube para siempre y que cualquiera puede verla en cualquier momento. Y Lomana fue de las pocas que señaló esa dimensión con claridad. Y hay personas, muchas, que simplemente estaban hartas de que un tema que ocupó meses de televisión, de revistas, de programas de corazón, de debates en redes, de conversaciones de ascensor, resulte tan imposible de discutir con libertad. Hartas de que cualquier matiz sea interpretado como traición.
hartas del pensamiento binario que divide el mundo en los que creen y los que no creen y no admite ninguna posición intermedia. A esa gente Lomana le dio algo muy valioso, la sensación de que no estaban solos, ni eran los malos. Eso tiene mucho valor. No me refiero a si Lomana tiene razón en todo o no. Me refiero al valor de mantener abierto el espacio del debate, de que haya voces distintas, de que no todo el mundo diga lo mismo por presión social. Eso es sano para cualquier conversación pública, independientemente del tema. Y hablando de lo que ha pasado con el tiempo, hay que hablar también de Rocío Carrasco hoy. No con crueldad, no con regodeo, sino con la honestidad que merece un análisis serio. Rocío Carrasco ha desaparecido prácticamente del mapa mediático. Los proyectos televisivos que se construyeron a su alrededor no han funcionado como se esperaba. La cadena que la convirtió en su gran apuesta dejó de serlo. Sus apariciones públicas son cada vez más escasas y más controladas. Y la relación con sus hijos, que era el elemento más potente de todo su relato y el que más resonancia emocional generó, sigue siendo un territorio sin resolver, con los mismos frentes abiertos que había cuando todo esto empezó. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Lomana tenía razón en todo? No necesariamente. Significa que la televisión no era la solución que se prometía, que el espectáculo mediático no curó nada que necesitara ser curado, que las relaciones rotas no se reparan en prime time, que el dolor real, cuando se convierte en producto, raramente encuentra en ese proceso la resolución que busca, y que las preguntas que Lomana hacía sobre si ese era el camino correcto resultaron ser bastante más pertinentes de lo que entonces se quiso admitir. No es satisfacción lo que siento al decir esto. Es simplemente lo que hay cuando el tiempo hace su trabajo y las cosas se ven con la distancia suficiente para verlas con claridad. Y hay algo que merece una reflexión final antes de cerrar. Vivimos en un momento en el que opinar en público tiene un coste creciente, en el que el miedo a la reacción, a la cancelación, al ataque en redes, hace que mucha gente se autocensure, que piense una cosa y diga otra o no diga nada, que el espacio del debate público se llene de consensos fabricados que no representan lo que realmente piensa la mayoría, sino lo que la mayoría se siente segura diciendo. Y eso es un problema grave, no para este tema concreto, para todos los temas, para la salud del debate público en general. Carmen Lomana no se autocensuró. En un momento en el que hacerlo hubiera sido lo más fácil y lo más seguro, eligió el camino difícil. Dijo lo que pensaba, sabiendo perfectamente lo que iba a pasar, y lo que pasó es exactamente lo que nos enseña algo importantísimo sobre cómo funciona este tipo de debates. Los ataques que recibió no vinieron con argumentos, vinieron con insultos, vinieron con intentos de desacreditarla como persona en lugar de rebatir lo que decía, vinieron con el mecanismo clásico del silenciamiento que ya hemos descrito. Y Lomana siguió ahí, siguió diciendo lo mismo, siguió sin retractarse, siguió sin pedir perdón por tener una opinión. Y con el paso del tiempo, los hechos han sido bastante más amables con su posición de lo que el consenso mediático del momento hubiera querido que fueran. ¿Eso la convierte en una heroína? No. La convierte en alguien que tuvo la valentía de decir lo que pensaba cuando decirlo tenía un coste real. Y en un ecosistema mediático donde eso es cada vez más raro, ese tipo de valentía merece reconocimiento, aunque no estés de acuerdo con cada una de sus palabras. Ahora te toca a ti. He hablado mucho y con mucha claridad sobre dónde estoy en este debate, pero esto no funciona si solo hay una voz. Funciona cuando hay un debate real, con perspectivas distintas. Así que quiero que uses los comentarios para decirme exactamente lo que piensas. Si crees que Carmen Lomana dijo lo que muchos pensaban y tuvo agallas para decirlo cuando nadie más lo hacía, escribe Lomana tenía razón. Si crees que se equivocó, que sus críticas eran injustas, que no entendía la historia o que simplemente estaba buscando protagonismo, escribe Lomana se equivocó. Y si tienes una posición más matizada, si crees que hay algo de verdad en ambos lados, escríbelo con tus propias palabras porque esos comentarios son los más interesantes de leer. Y una pregunta más, antes de irme. ¿Crees que Rocío Carrasco y su familia habrían estado mejor si toda esta historia se hubiera gestionado de otra manera? No en televisión.
no con contratos y audiencias y prime time. De otra manera, escríbelo. Porque esa es la pregunta que está debajo de todo lo demás y que nadie, ni los que están a favor ni los que están en contra, ha respondido todavía con honestidad. Dale like si crees que en este país hay demasiados temas que no se pueden debatir libremente y suscríbete si quieres seguir viendo análisis sin filtros, sin miedo y sin el consenso fabricado de turno. Porque aquí se dice lo que se piensa, siempre. Voy a preguntar, no sé si has visto que ya, hija, las puertas entre Rocío Madre y Rocío Hija están cerradas y que no parece que haya marcha atrás. Mira, mejor, o sea, si esta Rocío Madre hubiera dejado de hacer daño antes, y de montar todo esto después de 24 años, pues no hay derecho, el sufrimiento que está generando en tanta gente. Es que ha dicho Pero que no va a ser feliz nunca, porque ya tiene a su Fidel, tiene todo lo que quiere, según ella, y veo yo que sigue igual de infeliz, porque nunca está preparada para hablar con sus hijos ni para hablar con nadie. Lo único que quiere es el show off que está montando. Y que no, yo no sé por qué hablo, pero parece que sea mi familia, y me importa tres. Pero al final es me parece algo muy público. injusto por sus hijos, muchísimo, por los dos, porque parece que tenga solo una hija y no se ha preocupado de ninguno de los dos, y encima quiere hacer ver que es que ha sido tan desgraciada que no podía preocuparse por sus hijos. Anda. Es lo que decía la hija, que el daño está Ha tenido hecho. todo, ha tenido dinero, ha tenido porque ahora no lo sé, ha tenido todo para vivir bien y feliz, sin necesidad de quitarse a sus hijos del medio. No, yo no digo nada, todo esto de los convenios es un tema de ellos, pero yo lo que estoy deseando desde el principio que nos explique, porque aquí lo que se está viendo es si era una buena madre o una mala madre. ¿Por qué desde hace 7 años no veía a sus hijos? A mí eso es lo único que me puede interesar, porque era realmente lo que se hablaba en la sociedad y en los corrillos, ¿no? Esta es muy mala, lo que se ha criticado, que no vea a los hijos. El perfil que nos han dibujado de No, ella. no, perdona, hemos visto a su perfil que nos hija han en dibujado, Supervivientes, sí. llorando, Sí. mamá, llámame, quiero ver a mi madre, tenemos que hablar, o sea, Pero resulta y que ella, se entera, y mi pero madre resulta me que ha esa dicho... chica, resulta que esa chica que tiene ya 25 años se No, entera de que pero- su madre ha intentado suicidarse y no levanta el teléfono. Esa chica cuando viene de Supervivientes ¿Pero cuándo no se levanta el enteró? teléfono para buscar a su madre. Y habrá que escuchar la versión que tiene Rocío Pero si Carrasco creo que llamó a de su esas madre. posibles... No, pero habrá que escuchar la versión de Rocío Carrasco. Pues yo estoy solamente digo que hay que deseando escucharla. escuchar la Hay que versión de escucharla, Rocío Flores. Que luego a lo mejor y de toda la familia se le da la razón a Moedano, Rocío porque Flores, esta no lo sé. se ha puesto, o sea, Rocío Carrasco se ha puesto en contra, ha dado por todos los lados, no ha dejado a Está uno contando su verdad. títeres. A ella le han dado durante Pero 25 años, Pero ¿eh? es que Tenemos a muy mala todos, memoria. Entonces cuando empiecen a hablar todos los demás, Que hablen. después de 22 estoy años, deseando muchas escuchar veces a la todo el mundo. memoria y lo que cuentas ya es una versión Carmen, el que problema es está que llena toda de su historia rencores, está de judicializada. historias. Entonces ella lo único que está haciendo es mostrar documentos judiciales. Si eso tampoco nos Pero vale, que es que eso documentos no es la- médicos, Yo no- informes yo no de creo peritos, que a de España- Quizá el psiquiatras. problema, Yo Isabel, no al creo fin y que a al cabo, es España le una de las interese consecuencias, cómo perdóname, firmaron. Carmen, una de las consecuencias